La Tierra se sale de su eje, el gran terremoto, el vuelco de los polos durante los 3 días de oscuridad. Las señales están por todas partes ante nuestros ojos. Los terremotos se multiplican, los volcanes despiertan tras siglos de letargo. El clima parece cada vez más inestable, mientras que la humanidad sigue viviendo como si nada, como en los tiempos de Noé. Una noticia importante que debería llamar nuestra atención permanece oculta en el silencio ensordecedor de los grandes medios de comunicación. La Tierra está fuera de su eje. Primero, ¿qué dice la ciencia? 2. ¿La ciencia y las profecías se entrecruzan? Tercer cardenal Ratzinger, la espada flamígera. Cuarta, Lucía de Fátima, la lanza como una llama. 5. Luz de María, el vuelco de la tierra. 6. Padre Pío, el gran terremoto. 7. Nuestra Señora de Anguera, el eje de la tierra. 8. John Martínez. Acontecimientos en el continente norteamericano. 9. Valentina Papagna. Acontecimientos en los océanos. ¿Qué dice la ciencia? El polo norte magnético se está moviendo a una velocidad sin precedentes, lo que ha sorprendido a la comunidad científica. A diferencia del polo norte geográfico, el polo magnético no es fijo y se desplaza debido a dinámicas del núcleo externo de la Tierra. Desde finales del siglo XX, su velocidad ha aumentado significativamente, alcanzando hasta 55 kilómetros por año en la década de 2010, y actualmente se mueve hacia Siberia a unos 25 kilómetros por año. Este cambio acelerado afecta los sistemas de navegación y podría tener implicancias en la vida cotidiana. El Dr. William Brown señala 3 posibles causas: cambios en el flujo de hierro fundido bajo la corteza terrestre, interacción con partículas solares, tormentas y vientos solares, relación con el historial de inversiones magnéticas, fenómenos naturales en los que los polos se invierten. Aunque las inversiones magnéticas han ocurrido muchas veces en la historia del planeta, la última hace 800.000 años, sus efectos son inciertos y podrían incluir un debilitamiento del campo magnético y mayor exposición a la radiación cósmica, afectando tanto a seres vivos como a infraestructuras tecnológicas. ¿La ciencia y las profecías se entrecruzan? La presa de las 3 gargantas, coloso de la ingeniería humana, erigida a lo largo del río Azul, en territorio chino, ha conseguido lo impensable: desplazar el eje de nuestro planeta. Los medios de comunicación no se hacen eco de esta noticia porque aparentemente no crea una preocupación inmediata. Como explica Benjamin Fong Chao, investigador de la NASA, la redistribución de grandes masas dentro del sistema terrestre tiene un efecto sobre la rotación de la Tierra. Se ha descubierto que la presa de las 3 gargantas, en China, ralentiza ligeramente la rotación de la Tierra unos 0,06 microsegundos al día debido a la redistribución de la masa en su enorme embalse, y esta enorme construcción en China está ralentizando la Tierra. La redistribución de la masa en el sistema terrestre tiene un efecto sobre la rotación de la Tierra, aunque el retraso de 0,06 microsegundos por día pueda parecer insignificante, es una consecuencia mensurable de esta redistribución. El efecto sigue el principio de que el desplazamiento de masa hacia los polos acelera la rotación de la Tierra, mientras que el desplazamiento hacia el ecuador la ralentiza. Aquí es donde las profecías celestes se entrelazan con la ciencia de una manera sorprendente.
Cardenal Ratzinger, la espada flamígera. No es casualidad que el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, comentara la visión del ángel con la espada flamígera en Fátima. El hombre mismo, con sus invenciones, forjó la espada flamígera. Lucía de Fátima, la lanza como una llama. En 1917, Sor Lucía vio un ángel con una espada flamígera, mencionada por el cardenal Ratzinger antes de ser papa, en su mano izquierda. La espada emanaba llamas que parecían a punto de incendiar el mundo entero. Sin embargo, las llamas se apagaron al contacto con el esplendor que la Virgen María irradiaba de su mano derecha. El ángel, gritando con voz potente, repitió 3 veces: «Penitencia, penitencia, penitencia». En sus memorias, Sor Lucía describe: la punta de la lanza, como una llama, se desprende y toca el eje de la tierra. La tierra tiembla, montañas enteras quedan sepultadas, ciudades y aldeas desaparecen, mientras mares y ríos se desbordan de sus bordes, arrastrando consigo casas y personas en número incalculable. Se puede deducir que lo que la multitud vio en Fátima durante el milagro del sol no fue que el sol se moviera, lo cual es físicamente imposible, sino una visión como anticipo de lo que sucederá cuando el eje de la Tierra sufra una inversión completa, debido también al paso de un cuerpo celeste en el sistema solar. Luz de María, el vuelco de la Tierra. La vidente Luz de María, en una entrevista reciente, dio detalles del acontecimiento. El vuelco de la Tierra, la inversión de los polos, ocurrirá durante los 3 días de oscuridad, porque si se produce un terremoto de muchas horas, los polos se invertirán. Sabemos que con terremotos muy fuertes, el eje de la Tierra se desplazará, pero con terremotos aún más fuertes, el eje se invertirá completamente. La inversión del eje de la Tierra y sus consecuencias, el gran terremoto que también menciona el Padre Pío, formarán parte del castigo final que tendrá que afrontar la humanidad. Padre Pío, el gran terremoto, Renzo Basquera, habla de esto en su libro Los Grandes Profetas. Jesús a Padre Pío: se acerca la hora de los castigos, pero yo manifestaré mi misericordia. Vuestra época será testigo de un terrible castigo. Mis ángeles se ocuparán espiritualmente de aniquilar a todos aquellos que se burlen de mí y que no crean en mis profecías. Huracanes de fuego serán lanzados desde las nubes y se extenderán por toda la tierra. Tormentas eléctricas, tempestades, truenos y lluvias ininterrumpidas, terremotos cubrirán la tierra durante 3 días. Luego seguirá una lluvia ininterrumpida de fuego, para demostrar que Dios es Señor de la creación. La tierra temblará y el pánico será grande. La tierra está enferma. El terremoto será como una serpiente. La sentiréis arrastrarse por todos lados, y caerán muchas piedras, y muchos hombres perecerán. Una tierra desaparecerá, una gran tierra. Un país será borrado del mapa para siempre, y con él la historia, la riqueza y los hombres serán arrastrados por el fango. Un meteorito caerá sobre la tierra y todo se estremecerá. Será un desastre, mucho peor que una guerra. Muchas cosas serán borradas, y esta será una de las señales. En la tercera noche cesarán los terremotos y el fuego, y al día siguiente volverá a brillar el sol. Los ángeles descenderán del cielo y traerán el espíritu de paz a la tierra. 1/3 de la humanidad perecerá. Este es el resumen del castigo final. Un terremoto de 72 horas que sacudirá la tierra como nunca antes en la historia de la humanidad, provocando la inclinación permanente del eje terrestre. En nuestro tiempo,
No debemos subestimar que el desplazamiento del eje terrestre puede tener ya consecuencias inmediatas. Los mensajes celestiales nos advierten de que los efectos ya están en marcha y se intensificarán en un futuro próximo. Nuestra Señora de Anguera, el eje de la Tierra. La Santísima Virgen de Anguera, Brasil, en un mensaje del 24 de abril de 2010 al vidente Pedro Regis advirtió: Queridos hijos, no os apartéis de la oración. La humanidad está en vísperas de los acontecimientos más dolorosos. Yo soy vuestra madre de los dolores, y sufro por lo que os espera. La tierra temblará, e inmensos ríos de fuego brotarán de las profundidades. Gigantes dormidos se levantarán, y el sufrimiento será grande para muchas naciones. El eje de la tierra se desplazará, y mis pobres hijos vivirán tiempos de gran tribulación. Estad alerta. Este es el tiempo de los dolores para la humanidad. Volved a Jesús. Solo en Él encontraréis la fuerza para soportar el peso de las pruebas que se avecinan. Ánimo, yo intercederé por vosotros ante mi Jesús. Estas son advertencias precisas sobre la acción que el desplazamiento del eje de la Tierra tendrá sobre las placas tectónicas. Cuando el eje se desplaza, las enormes placas que forman la corteza terrestre se mueven como las piezas de un rompecabezas. Al moverse, la Tierra tiembla, los volcanes se despiertan y los océanos cambian sus límites. Citemos un ejemplo: el terremoto de Indonesia de 2004, que desplazó el eje de la Tierra 80 centímetros, provocó un enorme tsunami, pero mínimo en comparación con lo que ocurrirá cuando el desplazamiento del eje de la Tierra sea mayor. John Martínez. Acontecimientos en el continente norteamericano. En un mensaje fechado el 5 de mayo de 2025, John Martínez advierte: un desastre natural inminente está en el horizonte para la Tierra del Águila y otras naciones. Un cambio de placa tectónica ocurrirá en un futuro cercano. Este fenómeno afectará a todos los países del mundo. Terremotos, brutales inundaciones antinaturales, hambrunas y terrorismo ya han comenzado en zonas nunca antes vistas. El centro de la Tierra del Águila sufrirá una gran catástrofe, y tanto la costa occidental como la oriental, incluidas todas las zonas costeras, se verán afectadas. La humanidad sufrirá enormemente. Esto será causado por la maldad y el pecado de muchos habitantes. Este castigo es un precursor de la tribulación venidera. El desplazamiento del eje de la Tierra, causado también por la actividad humana, como la presa de las tres gargantas, puede desencadenar una inevitable cadena de acontecimientos que afectará a varios continentes, incluida América del Norte. Pocas zonas se librarán. Valentina Papagna. Acontecimientos en los océanos. El 7 de marzo de 2006, Valentina Papagna, la vidente australiana, escribió: en esta visión, mientras oraba, volví a ver un mapa del mundo. Apareció un ángel y me dijo: dile a la gente que se enmiende y cambie, porque Dios pronto dará la vuelta al mar y castigará a la humanidad por no obedecer su santa ley. El 13 de octubre de 2018, a Valentina se le mostró la parte más profunda del mundo, en el mar más profundo. Me acerqué y apareció ante mí una gran pantalla de cristal, a través de la cual pude ver el fondo del mar. Era tan real. La visión era cristalina. Podía ver cada detalle del fondo marino. Podía ver cómo el movimiento de las olas del agua agitaba el sedimento del fondo marino para crear una nube de polvo submarino. Cuando la nube de polvo se asentó en el lecho marino, pude ver claramente lo que parecía un tapón de hormigón redondo,
tapón el material que obstruye un paso de menos de medio metro de diámetro. Cuanto más miraba, más veía que había muchas de estas losas redondas en el fondo del mar. El ángel dijo: «¿Ves? Estos bloques que te estamos mostrando son muy antiguos. Han estado aquí desde el principio de la creación. Hay muchos de ellos por todo el mundo. Pronto tendremos permiso para quitarlos, porque Dios nos dará la orden de hacerlo. Cuando las abramos, el mundo experimentará muchas erupciones volcánicas, incendios, terremotos y tsunamis. Pronto habrá un gran sufrimiento en el mundo si la gente no se arrepiente y se convierte. Se trata de bloques de material rocoso que cubren las bocas de los volcanes submarinos. Esta visión de Valentina se confirmó en diciembre de 2021. En ese momento comenzó una erupción en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino en el archipiélago de Tonga en el Océano Pacífico Sur. La erupción alcanzó un clímax muy grande y potente casi 4 semanas después, el 15 de enero de 2022. Hunga Tonga Hunga Ha'apai se encuentra a 65 kilómetros al norte de Tongatapu, la isla principal del país, y forma parte del arco volcánico altamente activo de las islas Tonga Kermadec, una zona de subducción que se extiende desde Nueva Zelanda hasta Fiji. Conclusión: las señales están por todas partes ante nuestros ojos. Los terremotos se multiplican, los volcanes despiertan tras siglos de letargo, el clima parece cada vez más inestable, mientras que la humanidad sigue viviendo como si nada, como en los tiempos de Noé. Se puede deducir que cuando la ciencia parece confirmar lo que ya había sido anticipado en las visiones de los místicos, significa que hemos entrado en el tiempo de la tribulación. Jesús lo dejó claro con estas palabras: «De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya su rama se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Marcos 13:28. Mantengámonos en gracia ante lo que nos espera. Por lo tanto, es esencial la oración con el corazón, no mecánica ni apresurada, el rezo del Santo Rosario todos los días, confesión, cuando sea posible, mensual, Eucaristía con las debidas disposiciones, la obediencia a los 10 mandamientos, ayuno, especialmente el ayuno a pan y agua, aleja a los demonios de las almas, de los seres queridos y de los hogares. Lectura de la Biblia. Tened fe, no miedo. El miedo viene del maligno. Al final, mi inmaculado corazón triunfará.